cr891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol, porcerámica.com. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos en el canal de YouTube de este programa. Estamos disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hoy es viernes y regresa porque estuvo ausente y retoma de nuevo actividades, el análisis de la semana de los mercados y la economía de Oscar Gutiérrez de Transcomer un poco más adelante. Mientras tanto, y seguramente Oscar profundizará en esto, las declaraciones muy esperadas que hizo el presidente del Banco Central de Estados Unidos en la reunión de Jackson Hole. Antes de pasar a eso, déjeme le comento que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que es una completa mentira, dijo así, una completa mentira que Rusia está detrás del accidente del avión privado este miércoles en el que presuntamente habría perecido Yevgeny Prigozhin, que es el líder del grupo mercenario Wagner, que protagonizó un motín en el mes de junio, junto con otros 9, entre ellos sus principales segundos o subordinados para dirigir a Wagner. Antes de esto, Putin había hablado de Prigozhin y lo había calificado de un hombre de negocios talentoso, pero que había cometido serios errores durante su vida. Decir que las autoridades, todos los expertos están ya diciendo, de acuerdo a las evidencias, lo que se puede decir de acuerdo a las evidencias y según lo que dicen los expertos es que fue una explosión lo que tiró a este avión. Claramente fue una explosión. ¿Qué tipo de explosión y por qué sucedió? Eso todavía es lo que no se sabe. Pero como ya habíamos dicho y lo hemos reiterado, un avión no cae como piedra. Si cae como piedra es porque dejó de ser avión, literalmente. Un avión es un cuerpo, 2 alas y la cola, con el empenaje. Si cualquiera de estos elementos falta, entonces no es un avión y entonces cae como piedra. Y eso fue lo que le sucedió a este que antes fue avión, que en el momento que estaba cayendo es que dejó de ser avión.
Entonces explotó. ¿Por qué explotó? Esa parte no la sabemos. Pudo haber sido una bomba o pudo haber sido otra cosa, no sabemos. No sabemos, pero de que explotó, explotó. Eso es lo que están diciendo todos los expertos hasta ahora. Bien, hay que decirle que en Alemania, la principal economía de Europa, la confianza de los negocios cayó en 1,7 puntos para un nivel mínimo en 10 meses de 85,7 de acuerdo a la medición llevada por el Instituto IFO, que es un centro de estudios, y se trata del cuarto mes consecutivo de caída en la confianza de los negocios alemanes. Otros datos separados que se publicaron este viernes también confirman que la economía de Alemania permaneció sin moverse durante el segundo trimestre de ese año, agobiada por una caída en las exportaciones. El Fondo Monetario Internacional espera que Alemania sea la única economía del G7 que sufra una contracción durante este año. Dinamarca planea la prohibición de quemar el Corán después de que grupos de extrema derecha hicieran esto, quemar este libro sagrado, lo cual ha traído muchos problemas diplomáticos entre Dinamarca y algunos países musulmanes. Esta nueva ley podría prohibir lo que se le conoce como el tratamiento inapropiado a objetos con significación religiosa, incluyendo la Biblia y el Torah. El violar esta ley pudiera llevar hasta 2 años de prisión. Ahí en Dinamarca, los líderes de oposición han criticado al gobierno de Dinamarca por atentar a la libertad de expresión. Un problema parecido que está sufriendo también Suecia. En Níger, la junta militar que está dirigiendo a este país ordenó la salida del embajador de Francia dentro de las próximas 48 horas. El ministro de Relaciones Exteriores de Níger acusó al embajador de Francia de ignorar los pedidos de reunirse con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que fue puesto en el cargo después de el golpe de Estado en el que fue sacado el presidente Mohamed Bazoum el 26 de julio pasado. Al respecto, el canciller de Francia dijo que ha tomado nota de esta expulsión. Sin embargo, dijo que quien lo está pidiendo carece de la autoridad para hacerlo, es decir, la junta militar. No lo están tomando como alguien legítimo, pero son los que están definitivamente en el poder en Níger. Y bueno, ahí lo tiene usted. Y déjeme, ya que estamos también en África, déjeme informarle que en Zimbabue la elección que hubo ahí no cumplió con los requerimientos democráticos de la constitución de ese país, de acuerdo a la comunidad sureña de desarrollo africano, que es un observador regional. La votación en las casillas fue retrasada en las áreas más pobres, las cuales son donde domina la oposición, lo que causó caos en las más grandes ciudades de Zimbabue.
Comunidad Sureña de Desarrollo Africano también observó que hubo una posible intimidación a los votantes. Ahí en Zimbabue, el partido oficial ZANU-PF ha estado en el poder por más de 4 décadas. Y bueno, ahí tiene usted eso. Según este dato, fíjese este dato que está publicando The Economist. The Economist estima que han sido 100,000 el número de profesionales en información en la tecnología de la información, 100,000 profesionales de la tecnología de la información que han abandonado Rusia o que abandonaron Rusia en el 2022, de acuerdo a un oficial del Kremlin, citado por la revista The Economist. Y bueno, como le estaba diciendo, este viernes los banqueros centrales se reunieron en la conferencia anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, en el estado de Wyoming. Y por supuesto que toda la atención estaba puesta en lo que tuviera que decir el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, este viernes, siendo pues el líder del más importante banco central del mundo. Y se estaba esperando que compartiera sus reflexiones sobre la inflación y sobre la economía en la locución que hizo este viernes. Hay que decir que el año pasado, hace un año exactamente, el mensaje que dio Powell fue de advertencia, enfatizando un ajustamiento de la política monetaria, la cual era necesaria para dominar a la inflación, aunque fuera con el costo de dolores económicos, como lo dijo hace un año. Sin embargo, un año es bastante, y sobre todo en este último año ha habido muchísima diferencia. Y en sus palabras este viernes, Powell, sin embargo, advirtió que si bien la inflación ha caído muchísimo en el último año, todavía permanece alta. Y todavía permanece por encima del objetivo de la Reserva Federal. Y bueno, Powell habló tanto de los riesgos hacia arriba y hacia abajo. Hay que decir que el crecimiento de la economía de los Estados Unidos se ha mantenido mucho mejor de lo que se esperaba hace un año, desde hace más de un año incluso. Hace un año estábamos, yo me incluyo, pero hace un año estábamos apostando con que en este momento la economía de Estados Unidos estaría en recesión. Hace un año estábamos apostando que en este momento la economía estuviera en recesión e incluso habría entrado en recesión desde hacía rato. ¿Sí? Y sin embargo, no solamente no ha estado en recesión, sino que la economía ha seguido creciendo. Y esto fue de lo que habló también Jerome Powell. Sin embargo, todavía se espera que la fuerte subida de tasas de interés tenga eventualmente un efecto de una fuerte desaceleración de la economía. Decir que de nuevo reitero Powell, que la inflación está demasiado alta y dijo que el Banco Central estará preparado para volver a subir las tasas de interés si es que esto es apropiado. También se comprometió a proceder con cuidado, siempre basado en los datos que estén disponibles en ese momento. La Reserva Federal, como usted sabe, y lo vemos aquí seguido paso a paso, aumentó las tasas de interés desde el nivel de prácticamente cero en marzo del 2022, es decir, hace un año y medio, al nivel en el que se encuentra en este momento de 5,25 a 5,5%, que es una subida brutal.
Y de nuevo, aunque la inflación ha bajado muchísimo, todavía está a 3,2%, que es 1.2 puntos porcentuales por arriba del objetivo de la Reserva Federal, que es 2%. Así es que, pues ahí lo tiene usted. Vamos a ver ahora el próximo mes de septiembre qué es lo que hace la Reserva Federal si decide que la tendencia bajista de la inflación permanece y por lo tanto no necesita volver a subir tasas de interés, o si acaso necesitan un estímulo más. Y estoy seguro que de eso hablará un poco más adelante Oscar Gutiérrez. Cambiando de tema, hay que decir que a partir de este viernes, las plataformas en línea que tengan más de 45 millones de usuarios, que incluye a Amazon, que como usted sabe es la tienda comercial en línea más grande del mundo, y también a TikTok, que es esta plataforma de redes sociales, y por supuesto también Facebook y etcétera. Todas estas tendrán que sujetarse a la nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que es esta nueva ley que está entrando a vigor, que es bastante ambiciosa. Y los requerimientos de esta ley incluyen el remover, pero de manera inmediata, cualquier contenido que sea considerado ilegal, y también le da a los usuarios una vía fácil y sencilla y práctica y eficiente para quejarse, para poder reportar un problema. ¿Usted ha tratado de reportar un problema en alguna de estas redes sociales? ¿Usted ha tratado de reportar un problema en Facebook? ¿Ha tratado de reportar un problema en Amazon? Cuénteme cómo le fue con eso. Y bueno, esta ley en la Unión Europea es lo que está tratando de hacer más fácil. Esta ley también prohíbe la publicidad dirigida basada en datos personales sensibles, como por ejemplo es la religión o preferencia sexual. Y las multas por violar esta ley serán muy, muy altas, tan altas como hasta el 6% de los ingresos globales de la compañía. ¿Ok? Con todo y esto, y con todas las buenas intenciones que tiene esta ley, es bastante poco claro cómo esta mejorará la vida en línea. La Comisión Europea, que es el arma ejecutiva de la Unión Europea, para empezar, no se cree que tenga la capacidad humana para reforzar, o para, mejor dicho, para hacer ejercer esta ley. Y se espera de todos modos que las grandes compañías metan quejas sobre esta ley en las cortes. Hay que decir que la actual ley que está en vigor, o la que estaba en vigor hasta el día de ayer, que es una ley que se aprobó en el 2018, que es la regulación de la protección de los datos generales de la Unión Europea, se convirtió en un estándar internacional. Y sin embargo, esta nueva ley que está empezando este viernes carece del mismo impacto global, de acuerdo a los observadores. Porque por supuesto que las compañías en general pues detestan la idea de tener que entregar el control de sus imperios digitales a nivel mundial. Pero de nuevo, aquí está la Unión Europea llevando la batuta en tratar de ponerle control
a los gigantes digitales. Así es que ahí tiene usted eso. Y fíjese este dato que me parece también bastante interesante. Hace 10 años, si usted se acuerda, usted le tuvo que haber tocado cómo de pronto empezó a haber mucho, se empezó a hablarse mucho, producto del interés de o hacia estudiar lo que en español siempre le decimos estudia chino, que en realidad es estudiar mandarín. Pero decían, ya en este mundo ya no es necesario estudiar necesariamente inglés, ahora estudia chino, o sea, mandarín, ¿sí? Hace 10 años había muchísimo interés precisamente en esto, en el mandarín, con la gran influencia que tenía China por su rebote y efecto económico. Y esto fue particularmente notable en América Latina. Bueno, pues ahora se está reportando que el aprendizaje del mandarín está en franca caída en muchos países occidentales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las inscripciones para estudiar mandarín en las universidades cayeron en un 21% entre el 2016 y el 2020. Y una explicación podría ser porque los mercados laborales han cambiado. Primero que nada, herramientas de traducción, como por ejemplo ChatGPT, significa que niveles básicos de mandarín para las personas, para los nuevos profesionales, simplemente ya no son necesarios. Porque si lo único que necesitas es un nivel básico de mandarín, pues con ChatGPT te defiendes, ¿sí? Y hoy en día, los graduados que son bilingües mandarín y otro idioma, o sea, típicamente chinos, los graduados chinos que hablan ya mandarín y algún otro idioma, son los que fácilmente podrían y pueden y están quedándose con las posiciones que requieren mayor nivel de mandarín en el mundo. ¿Sí? Pero también se asume que los estudiantes occidentales han estado deseando menos irse a vivir a China, dado el comportamiento del gobierno china, que se ha vuelto mucho más opresivo durante los últimos 10 años, lo que se asume que ha hecho de las condiciones de vida o de trabajo en China, pues de al menos menos atractivas, ¿verdad? Antes como que irse a Hong Kong a vivir era así como exótico, ¿no? Casi como irse a vivir a Londres o a París. Y ya no. Y bueno, ese es otro punto. Y esto para muchos observadores significaría que en realidad el poder del gobierno chino es bastante débil. Pero también hay que decir que esto es un problema, representa un problema para los gobiernos occidentales, los cuales han dicho que están necesitando y no pudiendo encontrar gente que hable mandarín. Por ejemplo, la CIA, la agencia de espías de Estados Unidos, necesita el doble de personal que hable mandarín entre sus empleados actualmente. Y es que con China siendo tan importante y tan grande y cada vez siendo más problema y más conflictiva para los países occidentales, pues se necesita una mayor cantidad de oficiales que hablen chino para poder tratar literalmente de entenderse mejor. Y es que hablando se entiende la gente, ¿no?
Y bueno, ahí lo tiene usted, la CIA buscando quien hable mandarín en grandes cantidades y no encuentra, pero buen mandarín, ¿sí? Bueno, y en otra tendencia, algo que fue una tendencia bastante importante y que parece ser que está desapareciendo. Esta es la nota. La nota es que la firma Cruise, así como de Tom Cruise, igual, Cruise, que pertenece a General Motors, anunció que ha recortado su flota de robotaxis, o sea, taxis robotizados, en un 50% en San Francisco, después de una serie de accidentes que tuvieron estos taxis. Resulta que esta firma Cruise, que es de General Motors, estaba probando en beta unos robotaxis en San Francisco. Y bueno, estos robotaxis tuvieron un par de accidentes. No muchos hasta eso, fueron un par de accidentes. Parece ser que ninguno fatal, pero sin embargo tuvieron accidentes. Y pues vaya, siempre nos echan la culpa a los de la prensa, ¿no? Pero, o sea, siempre nos echan la culpa a los mensajeros. Entonces la prensa lo único que hizo fue reportar los accidentes y pues la gente no le gustó lo que leyó en la prensa, que los robotaxis chocaron. Porque decían, oye, espérame, pues yo no quiero entonces andar, y uno de esos choques fue con una bicicleta, por cierto, y el otro con una ambulancia, para acabarla de molar. Ambulancia que se pasó el rojo, ¿sí? Y bueno, pero pues ahí está, el punto es que los robotaxis, y que no es el primer caso de un experimento beta que tiene un accidente. Ya había pasado antes en otra ciudad de los Estados Unidos. Y el punto es que está probando ser bastante difícil, por más que estos robotaxis tienen todo tipo de inteligencia artificial y todo lo que usted quiera, la actividad de manejar y las calles de una ciudad son tan dinámicas y tan impredecibles, que ni siquiera la computadora puede. Eso es lo que hay que decir. O sea, ni siquiera la computadora. Un humano no puede, la computadora tampoco. Pero se tenía el sueño de que la computadora lo pudiera hacer mejor. Pero de nuevo, es tan dinámica la situación. Mire, en la calle donde yo vivo, aquí en Costa Rica, olvídese, un robotaxi jamás en la vida, ¿eh? No, nunca. O sea, nunca. Allá arriba en la montaña donde yo vivo, nunca. Jamás, un robotaxi nunca. Eso parece, o sea, subir y bajar donde yo vivo, eso es punto menos que un videojuego extremo. Se le atraviesa a uno todo tipo de situaciones. Animales, objetos, 2, 4 patas, de todo. Pero bueno, lo que me trae a un comentario un poco mayor, pero el sueño tan grande, este sueño tan grande que se tuvo de los automóviles que se manejan solos. ¿Usted recuerda Uber? El caso de Uber. Uber nació con la idea de ser efectivamente de transporte compartido, como lo es, pero de automóviles que se manejan solos. La concepción original de Uber es una compañía de automóviles de viajes compartidos autónomos. Esa fue la concepción original de Uber. Para eso nació. Y a eso se dedicó, a ese objetivo durante los primeros años de su existencia. Y ya no más. Tuvo que cambiar la concepción, el sueño original lo cambió. Todavía el mundo en este momento todavía no está preparado claramente para los automóviles que se manejan solos. Y cada experimento, incluyendo el de Uber, ha tenido que echarse para atrás. Uber ya abandonó el sueño ese. Uber ya lo abandonó por completo. Ya no está haciendo esfuerzo. Es más, vendió la unidad que tenía. Se deshizo.
de la unidad que tenía de desarrollo de automóviles autónomos. Y Uber fue el pionero, pero pareciera que todos los demás van para allá también. Todavía no está el mundo preparado para automóviles que se manejan solos. Tesla, que es alguien que ha hecho grandes avances todavía, hasta en el más moderno de sus productos de manejo autónomo, siempre le dice y siempre ha dicho que el conductor tiene que estar al pendiente y con los brazos en el volante. Y se han reportado varios accidentes también al respecto. Pero bueno, ese fue un sueño que por lo visto estaba bastante adelantado a lo que el mundo podía ofrecer al respecto. Y simplemente en pleno 2023, no importa en dónde, qué país sea, y por más que la gente sea educada al manejar y etcétera, todavía parece ser que nuestras calles, nuestras culturas de manejo, nuestra manera de ser seres humanos al volante y en las calles, y toda la vida en general de las ciudades, con todo lo que sucede en una ciudad dinámica, con niños en la calle y etcétera, etcétera, no, todavía la capacidad computacional no alcanza para un manejo al menos más seguro que el propio humano hace en la calle. No, todavía no. Simplemente es demasiado peligrosa la calle como para una computadora todavía. Y también para el humano, pero no, la computadora en eso todavía no, evidentemente. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hacerlo con Oscar Gutiérrez de Transcomer con el análisis de la semana en los mercados y la economía. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol, porcerámica.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, nos da gusto tener de vuelta, después de una pequeña pausa, a el segmento de Oscar Gutiérrez de Transcomer, hablando sobre el análisis de la semana en los mercados y la economía. Mi querido Oscar, bienvenido. Hola Alberto, un gusto estar de nuevo en tu programa después de 3 semanas. Y bueno, los mercados fueron positivos el día de hoy. El Dow Jones cerró con un 0,73% de ganancia, el S&P 500 un 0,67% y el Nasdaq un 0,94%. En el S&P 500 todos los sectores resultaron positivos, aunque dos muy marginalmente solo superaron por muy poco materiales y el sector financiero. Materiales por 0,07% subió y sector financiero 0,04%, mientras que el sector de tecnología e información subió un 1,23% y servicios de comunicación un 0,96%. Fueron los dos sectores que más crecieron el día de hoy.
Las acciones, la mejor y la peor acción. Bueno, la mejor acción el día de hoy fue Hasbro, que es una empresa de venta de juegos, que son de productos de consumo y digitales, así como ha incursionado en películas. Hasbro tiene marcas como Monopoly, como Power Rangers, Dungeons and Dragons, Transformers. Subió el día de hoy 5,66% para cerrar la acción en 69,68. Hasbro es una empresa que tiene 6.500 empleados, tiene una capitalización de mercado de 9.150 millones de dólares y ventas por 5.600 millones de dólares. Y subió porque un analista de Bank of America subió el precio meta, la meta del precio de la acción la tenía en $85 y la subió a 90 y esto provocó esta subida que terminó en 69,68. La peor acción del día de hoy del S&P 500 fue Advance Auto Parts. Esta es una empresa de venta de repuestos de automóviles que cayó un 5,64% para terminar en $64. Es una empresa que tiene 4.770 tiendas, bastante grande en los Estados Unidos, opera en Estados Unidos y Canadá. Tiene 40.000 empleados, una capitalización de mercado de 4.000 millones de dólares y ventas de 11.200 millones de dólares. Y bueno, ¿qué pasó? En realidad reportó utilidades hace 2 días, un poquito menos de las esperadas, $1.43 versus $1.72 que se estimaba. También anunció cambios en el representante principal, el CEO de la compañía. Y bueno, lo que ha sucedido es que han estado anunciando muchos descuentos en precios que han visto probablemente en necesidad. Esto ha preocupado a analistas, esperando que esta reducción de precios pueda afectar los márgenes operativos y eventualmente las utilidades. Y básicamente lo que sucedió hoy es que 5 analistas bajaron su precio meta, así como esto le ayudó a Hasbro. En este caso, este movimiento de los analistas afectó a esta empresa y cayó un 5,64. En la semana, bueno, la semana también en realidad se comportó toda positiva en todos los sectores. O sea, la semana subió un 0,82. El principal sector fue el de tecnología de información también durante la semana, un 3,74% y productos discrecionales un 1,41%. Y el que quedó muy marginal apenas en el sector positivo fue energía, que subió un 0,08%. Pero se lograron todos los sectores en positivo, que no es tan común ver eso. Menciono hoy tal vez lo que ha ocurrido en el último mes, en virtud de que estuve fuera estas últimas 3 semanas, y en el mes sí ha habido una caída de 3,5%, 3,54%, quedando positivos solo 3 sectores: tecnología de información un 2,86%, energía un 2%, servicios de comunicación un 0,14%, y los demás, los otros 8 sectores en negativo, siendo el peor sector el de servicios públicos, que perdió un 5,89%. Acordémonos, tal vez lo menciono porque en la última presentación que tuve en tu programa, el 4 de agosto, hablamos que estaba pendiente en ese momento y muy pronto a saberse la cifra de inflación del mes de julio, que había mencionado yo que era muy probable que subiera porque en julio del año anterior, del 2022, había quedado en 0. Entonces, con solo que hubiera un pequeño aumento en el mes, iba a darse una subida en inflación. Y en efecto, la inflación subió un 0,2 en el mes, lo que provocó que anualmente subiera de 3 a 3,2. Esto, la inflación principal. Acordémonos que en gran parte esto es, bueno, por la volatilidad de la energía y los precios de la comida. Pero en realidad la inflación bajó en su parte central o nuclear de 4,8 a 4,7.
Esto, tal vez esta vuelta o rebotada en la inflación, porque venía bajando más, pudo haber provocado que continuara un poco más en negativo el mercado durante las semanas siguientes, hasta esta semana que sí se mostró positiva. Incluso parte de esto lo comenta el señor Powell, como bien lo comentaste hace un rato. El evento importante del día de hoy es la presentación que tuvo el señor Jerome Powell en el simposio de política económica que se lleva a cabo en Jackson Hole, en Wyoming. Esta es la versión número 45 de este simposio, en donde el anfitrión es el Banco Central o el Banco de Reserva de Kansas, que desde 1981 celebra esta reunión en Jackson Hole. Ahí el dato curioso es que Paul Volcker quería probar pescar en los lagos del parque en Wyoming con mosca, y entonces lo celebraron ahí y desde entonces se celebra ahí. Tiene 42 años o 43 años de celebrarse en este lugar. Y bueno, se considera como el simposio más importante en donde asisten decenas de banqueros centrales de todo el mundo. Están presentes también académicos, economistas, y el día de hoy incluso hubo varias presentaciones de profesores universitarios de Maryland, de Chicago, de Stanford, de Harvard. Hubo una presentación también de Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo. Hubo presentaciones de personeros del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón, de la Organización Mundial de Comercio. Pero por supuesto, la nota principal, que fue la que le dio apertura hoy a la sesión en Jackson Hole, fue la presentación del señor Jerome Powell, que como tópico principal, por supuesto, que está el tema de la inflación y el control de la inflación. Y lo que hizo fue un poco recapitular qué es lo que ha pasado en este ciclo de inflación, y reiterar algunas cosas importantes, como el hecho de que van a continuar utilizando todas las herramientas a su disposición hasta que el trabajo esté hecho. Eso lo ha mencionado en múltiples ocasiones el señor Powell. Vuelve a reiterar que sin estabilidad económica, la economía no funciona. O sea, sigue perfectamente concentrado en su meta de llevar la inflación al 2%, e incluso advierte que están dispuestos a subir tasas si fuese apropiado. Las apuestas con estos comentarios, un poco, yo me acuerdo hace 3 semanas que lo había visto, ya las apuestas a futuro estaban en que nos quedábamos en el nivel actual de 5.25 a 5.50, y en este momento todavía la apuesta es que para la reunión del 20 de septiembre se mantiene igual. Sin embargo, las apuestas para noviembre sí indican que puede darse un aumento de 1/4 de punto y llevarlo al rango entre 5.50 y 5.75. Hay un 48,3% de posibilidades en este momento, siendo la segunda probabilidad con un 42% que se quede en el nivel actual. Pero esto sí es un pequeño cambio, o sea, sí, después de la presentación del señor Powell, sube un poquito esta probabilidad. Lo que hizo fue una recapitulación de qué es lo que ha sucedido con la inflación, recordándonos que la inflación inicial fue un choque entre un aumento en la demanda de bienes y una reducción en la oferta de bienes. Acordémonos que hubo al inicio de la pandemia problemas importantes en las líneas de suministro. Eso afectó la oferta de bienes. Los servicios se habían cerrado por la pandemia, y entonces la gente con sus estímulos económicos se volcó más a la compra de bienes, y eso creó mucha demanda de bienes. Eso empezó a empujar la inflación. Empezaron para combatir esto en marzo del 2022 a subir las tasas, y él recordaba que desde entonces tenían claro que iban a requerir
aumentar las tasas para lograr aplacar, por lo menos del lado de la demanda, el consumo, mientras le daban chance a que los problemas provocados por la pandemia del lado de la oferta se lograran controlar. Acordémonos de que pues, si por un lado hay menos oferta, hay más demanda, pues va a haber una presión muy fuerte sobre los precios. Esto al final hizo que en junio del 2022 llegara la inflación a su máximo pico de 7%. Aquí les recuerdo que el indicador al que siempre se refiere el Banco Central es del PCE, ¿verdad? Que es en inglés Personal Consumption Expenditures, que es digamos, los gastos personales de consumo, que es calculado más bien por el Departamento de Comercio y no el índice de precios del consumidor, que es calculado por el Departamento de Empleo. Entonces, este indicador en ese momento llegó a 7% y en este momento baja, a pesar de que no se ha reportado, se reporta el jueves entrante. Acordémonos que todos los meses se reporta primero el índice de precios al consumidor y al final de mes se reporta este indicador, que es el que utiliza el Banco Central. Bueno, se reporta este próximo jueves, pero el consenso es que va a terminar en 3,3%, igual una subida de junio que fue del 3% y muy parecido a lo que se reportó en el CPI de 3,2%. Hizo un recuento también, bueno, de que la inflación principal fue afectada también de manera importante por el tema de la guerra en Ucrania, que afectó claramente los temas de energía y temas de comida, que son los que igual afectan más el índice global o general de inflación. El índice central de inflación llegó a un máximo, el que no toma en cuenta precisamente energía y comida, llegó a un máximo en febrero del 2022 de 5,4 y baja hasta julio, o este último, que igual es una proyección porque no se ha reportado sino hasta el próximo jueves, a 4,3. Es la expectativa. En junio había llegado a 4,1. Entonces se ve como un pequeño repunte en la inflación. Él habló también profundizó un poco en los componentes de esta inflación central. Una vez que se quita la parte de energía y comida, hay tres componentes principales, que son los bienes duraderos, los servicios relacionados con vivienda y todos los demás servicios. Y entonces puso el ejemplo de cómo al principio la pandemia afectó esta parte de bienes, en donde con la subida de tasas afectó la demanda de los automóviles, por ejemplo, y también se dio, digamos, mayor preferencia por los consumidores de utilizar transporte público y salir de las ciudades. Entonces hubo más demanda por carros y eso causó, digamos, un aumento en precios de estos bienes como los automóviles. Luego, bueno, al mismo tiempo hubo un problema en la oferta porque hubo igual dificultades en las líneas de suministro para proveer los chips necesarios para construir los vehículos, y esto, bueno, se ha mejorado, se ha reducido, la demanda se ha contraído precisamente porque las tasas ya en este momento han prácticamente duplicado a como estaban en ese momento, pero sí hizo referencia de que todavía estamos lejos de que esto termine, es decir, todavía es necesario que haya una mayor reducción en este tipo de bienes. Las tasas en vivienda también están ahora al doble de lo que estuvieron antes. Eso había causado, bueno, que nuevos construcciones de casas y ventas cayeran. Los precios, la tasa de crecimiento en precio de casas se bajó fuertemente, pero en el caso, por ejemplo, de las rentas venían atrasadas, es decir, conforme fueron venciendo los contratos de renta de vivienda, fueron aumentando, llegaron a un pico y en este momento están empezando a bajar. Y luego terminó comentando también que sí hay otros servicios que son los que pesan en un 50% en esta inflación central, que son, por ejemplo, servicios relacionados con salud, con servicios de comida, transporte, hoteles,
que sí han bajado, pero se mantienen de manera más estable y ahí hay más camino por recorrer. Esto en parte afectado por el mercado laboral, que sigue muy, muy duro, muy tallado, digamos, utilizando la traducción en inglés, porque no se ha, hay aumentos, no se ha aumentos en los salarios que reciben, no se ha logrado un aumento en el desempleo, sí se han venido reduciendo un poco las ofertas de trabajo, pero todavía hay una presión fuerte, digamos, en la parte, en el mercado laboral, que impide que caiga más fuerte o más rápido los precios en el sector, en este sector de servicio. Entonces, bueno, menciona que al mismo tiempo ha habido un crecimiento, como lo comentaste hace un rato, que uno hubiera esperado que se hubiera logrado aplacar el crecimiento del Producto Interno Bruto, y sin embargo ha habido crecimiento, y entonces que esto podría implicar que se mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo. Entre las dificultades para lograr hacer su trabajo, menciona que precisamente no es tan fácil medir cuál es ese nivel de tasa restrictiva que tienen que tener, porque se considera una tasa restrictiva, Alberto, cuando la tasa es arriba de la tasa neutral, y la tasa neutral es típicamente 1,5 por encima de la inflación. Entonces, en la meta, digamos, del 2%, esa tasa neutral debería andar eventualmente como en un 3,5%, y si estuviera más alta se consideraría restrictiva. Pero bueno, en este momento la inflación todavía está en 4,1, y entonces la tasa, un 4,3, perdón, entonces estamos prácticamente en una tasa neutral. Aquí hay un efecto retardado que el señor Powell espera que tome efecto en los próximos meses, y por eso él sigue mencionando que tienen que actuar de acuerdo a los datos como se presentan, tienen que estar atentos, y sí, claramente se dejó abierta la puerta para volver a subir tasas. Es probablemente por esto que el mismo mercado ha previsto un aumento para noviembre. Pero bueno, sí es un tono más bajo, más conciliador que el que fue hace un año, pero se deja abierta todas las puertas para tener en la mesa, para seguir controlando, y como te digo, reiteró fuertemente que su meta seguirá siendo 2%. Se ha especulado mucho si la meta de inflación podría subir no arriba del 2, es decir, en un 3, y lo vuelve a reiterar para quitar eso de la mesa y decir, no, nuestra meta sigue siendo el 2%, y no vamos a dejar de actuar hasta que no lo logremos. Claro. Oscar, y nada más cambiándote un poquito el tema, ya nos queda un minuto de programa nada más, pero esta semana una compañía que hizo noticias en la entrega de sus resultados fue la productora de microprocesadores NVIDIA, que tuvo unos resultados estelares, pero más estelar todavía ha sido el desempeño de las acciones de NVIDIA, que han subido en este año 220%. Y estamos hablando de una empresa grande, no es ninguna empresita ni nada, pero este año 220%, nada mal de rendimiento para el que haya tenido acciones de NVIDIA. Sí, me parece que NVIDIA rompió el récord del trillón de dólares. Se convirtió en una de las compañías del trillón de dólares. Sí, ayer parece que tuvo un movimiento, bueno, venido subiendo. Ayer tuvo una caída, veo aquí, pero sí, ha estado fuertemente en las noticias. Déjame ver cuánto fue el reporte de, bueno, no lo puedo ver aquí. Sí, bueno, fue claro, 2,7% de utilidades por acción versus un 1,8% que se estimaba. Esto probablemente fue lo que provocó ese movimiento importante, pero sí, sin duda que NVIDIA es un jugador importantísimo en este momento, y ha tenido demanda fuerte, entiendo, por
por los temas de chips para programas de inteligencia artificial y todo eso también. Así es. Pero bueno, qué envidia para los que tienen acciones de Nvidia y han disfrutado esta corrida de 220%, ¿no? Así es. Nada mal para unos cuantos meses. Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo como siempre y bienvenido de vuelta y nos vemos el próximo viernes. Sí, señor. Sin falta el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias. Fue Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos aquí en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.